Bendiciones para todos. Saludo a toda la gente de Instagram. Estoy haciendo un live en este instante por lo que acaba de acontecer en Suecia. Es un día de profunda tristeza por lo acontecido. Y quiero expresar algunas palabras que puedan darnos dirección en este momento. Y quiero pedirle a toda la gente que nos está mirando que también nos ayuden a orar por nuestra tierra, Suecia. Estoy haciendo un live de aquí de un aeropuerto en este momento donde yo me encuentro. Así que si escuchan ruidos y todo aquello, bueno, no estoy en el lugar más óptimo para hacer este live, en vivo. Suecia ha sido un país que por muchos años se caracterizó y a la misma vez se jactó por su seguridad. No obstante, todo comenzó a cambiar de una forma quizás no en pasos agigantados, pero a través de un proceso que esto ha comenzado a escalar, y no solamente a escalar, sino que se ha desproporcionado a situaciones como lo que estamos viendo y siendo testigos hoy. Mi corazón está profundamente dolido porque no lo puedo creer, profundamente dolido. Estoy en shock porque Suecia nunca se escucharon estas cosas. Últimamente en Suecia nos hemos acostumbrado que todos los días se ponen bombas en diferentes partes de Suecia. A alguien están matando, alguna bomba está explotando. Si los suecos o la gente que vive en Suecia no se entera, es porque los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión, están aliados al gobierno, al Estado, y hay mucha información que los suecos no saben de cosas que están pasando en Suecia, pero que tú te enteras cuando estás afuera. De hecho, cuando a mí me toca salir, me entero de cosas que están ocurriendo en nuestra nación Suecia, que ningún periódico escribe en Suecia, ninguna radio habla de esto, o la televisión mucho menos lo muestra. Pero últimamente nos hemos tenido que estar acostumbrando a un escalamiento de violencia en Suecia como nunca antes. Hoy en una ciudad muy tranquila de Suecia, aunque ya ciudades tranquilas no hay muchas, tuvimos el primer tiroteo en una escuela en Suecia que nunca antes había ocurrido en nuestra tierra. Hasta el momento van 10 jóvenes muertos. Primero se dijo que no se sabía si había algún muerto, se trató de tapar, se dijo que solamente habían heridos. Ya el número de muertos ha escalado a 10 en una escuela, y escuchando la última información, posiblemente el número vaya siendo cada vez mayor, ya que hay muchos jóvenes muertos hay muchos jóvenes que obviamente están muertos, pero hay otros gravemente heridos, que no se saben si van a poder sobrevivir esta noche. Algunos están en una situación muy grave. El asesino, el que efectuó este acto terrorista, está muerto también. Pero esto ocurrió en Örebro, una ciudad a unas 2 horas y media, 3 de Estocolmo, una ciudad a donde yo he ido
a orar mucho, una ciudad donde fuimos a hacer un acto profético con los pastores. Me acompañó un grupo de pastores y nos pusimos en la plaza de Örebro a hacer un acto profético, a orar, interceder y a pedirle a Dios que nos ayudara y nos guiara a poner una iglesia en aquel lugar. Un lugar que realmente no es nada violento. Hay lugares violentos en Estocolmo, sí, pero no Örebro, no esta ciudad. Quiero de alguna forma compartirles mi sentir, porque cuando comienzan estas cosas, esto es como un detonante, y en el mundo espiritual, cuando se derrama sangre como de esta forma, es como que un Caín activa a otro Caín, un asesino activa a otro asesino. Quiero explicarles brevemente lo que tenemos que hacer, pero también quiero que entendamos el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Antes de eso, compartirles el verso que saltó a mi espíritu apenas escuché de lo que estaba pasando en Suecia. Y vino esta palabra de Ezequiel capítulo 7, verso 23. Ezequiel 7, 23. A toda la gente que está entrando, si se escuchan ruidos de platos, vasos, estoy en un aeropuerto en este momento esperando un avión. Y si hay mucho ruido, bueno, téngame paciencia. Realmente estoy haciendo esto. Mi avión ya está pronto saliendo y quiero poder compartir y transmitir este sentir que tengo en mi espíritu y en mi corazón. A todos los que hablan sueco, till alla er som pratar svenska, förlåt, jag har ingen tolk just nu, men jag får hoppas att någon kan hjälpa er med det jag kommer att dela med mig i de närmaste minuterna. Det handlar om det som har hänt i Örebro idag och om de ungdomarna som är döda just nu i en skola i Örebro. Och jag kommer att ge lite vägledning vad vi kan göra, hur vi kan be och arbetet som vi måste göra i det andliga de närmaste dagarna och veckorna. Jag vet att de som pratar spanska kommer snart att också dela med er det som vi kommer att göra som församling och också på något sätt översätta det jag kommer att dela med mig de närmaste minuterna. Bueno, como les decía recién, la palabra que vino a mi espíritu fue Ezequiel capítulo 7, verso 23. Dice: haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos. Y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Yo lo entiendo como iglesias. Destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Y el otro verso que quiero compartir con ustedes, ese es el primero, este es el segundo que vino, Isaías, capítulo 60, Isaías 60, dice el verso 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Tenemos que entender que todo lo que ocurre siempre ocurre por una razón. Nada acontece por casualidad. Nada sucede
por suerte o por mala suerte. Así como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así nunca vendrá la maldición sin causa, dice el libro de Proverbios. Siempre hay una razón, siempre hay una causa de por qué ocurre lo que ocurre. Y esto que ocurrió en Suecia ocurre primeramente porque nuestra nación fue testigo de un mover de gloria en el pasado. Fuimos una nación cristiana. La bandera testifica de ello, por mucho que los suecos quieran negar que nuestro país fue cristiano. La cruz en nuestra bandera, esa hermosa cruz de oro en la bandera, le testifica al sueco todos los días que somos una nación con fundamento cristiano. El escudo sueco, las 3 coronas, testifican de un gobierno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suecia fue una tierra visitada por el Espíritu Santo de una forma muy especial. En muchos momentos, avivamientos extraordinarios, iglesias en su tiempo gloriosas, un mover de Dios en el pasado que no tuvo precedentes en la historia, marcaron nuestra tierra. Y gracias ahí, no sé si es Pastora Frese que me estás ayudando escribiendo en sueco, todo lo que puedas escribir en sueco, hazlo para que los que hablan sueco me puedan ir ayudando o puedan ir entendiendo y escuchando, un poco. Gracias. Nuestra tierra fue visitada por moveres de Dios extraordinarios, pero junto con el mover de Dios también viene la prosperidad. La prosperidad tiene un factor, por un lado positivo y por otro lado un poco negativo. Por eso cuando tú lees el libro de Deuteronomio, una de las palabras que más se repite en el 5.º libro de la Biblia es acuérdate y no te olvides, acuérdate, no te olvides, acuérdate y no te olvides. Cuando entras en la tierra, no te olvides. Cuando yo te dé la tierra en la cual fluye leche y miel, no te olvides, acuérdate, acuérdate. Cuando yo te prospere, acuérdate. Cuando yo te dé las casas que no edificaste, cuando yo les dé ciudades que ustedes no construyeron, acuérdense, no se olviden. Porque una de las cosas que tiende a ser la prosperidad, la abundancia, la riqueza, el bienestar, el materialismo, es que uno se olvida de quién te prosperó y ya no te acuerdas más de quién realmente es la fuente de tu provisión. Suecia fue una nación muy pobre en su tiempo, pero que Dios la bendijo y Dios la prosperó. Y podemos ver que en un momento la prosperidad, la abundancia, en un cierto momento creó un vacío que a lo mejor no se sintió inmediatamente, pero recuerden que el enemigo siempre trabaja en los vacíos espirituales que la iglesia genera. Donde la iglesia no esté presente, ahí tampoco Dios va a estar presente, y cuando Dios no está presente, su presencia está ausente, y donde la presencia de Dios está ausente y la iglesia no está presente, obviamente el enemigo va a tratar de llenar todos los vacíos que la iglesia le deje a las tinieblas. Suecia comenzó a prosperar. Quizás Suecia no le dio la espalda a Dios inmediatamente, pero fue de una forma lenta, paulatina, y en ese vacío que se creó en Suecia, en ese vacío, el enemigo insertó algo llamado socialismo en la cultura sueca. El socialismo tiene una vestimenta de cordero, pero es un lobo rapaz por dentro. El socialismo no es una ideología política, tú tienes que entender que el socialismo es un espíritu. Y este socialismo comenzó a tomar el lugar de Dios en la sociedad sueca a tal punto que Suecia de alguna forma ha sido indoctrinada durante 100 años por los socialistas, a tal punto de que cuando tú le hablas a un sueco en contra del socialismo, se le manifiestan cosas en la mente, en el alma, porque ellos no pueden pensar que el socialismo trae algo malo. Pero una de las cosas que hizo este espíritu del socialismo en Suecia
fue llevar a la gente a sustituir a Dios por un Estado presente, por una ideología política que más que una ideología carga un espíritu. El socialismo comenzó a trabajar en Suecia en estos últimos 100 años de una forma tan ingeniosa, pero tan paciente, que yo admiro la paciencia del diablo de cómo él trabajó y cómo trabaja en Suecia. Admiro la paciencia. Escuchen lo que estoy diciendo acá. La paciencia de las tinieblas para ir convirtiendo un país cristiano lento y paulatinamente en un país que se volvió cada vez más materialista, cada vez más ateo y cada vez más anti-Dios. No solamente ateo, anti-Dios, anti-Biblia. El enemigo usó el socialismo para comenzar a penetrar y para tratar de influenciar todo en la sociedad, familia, escuela, economía, pero también la iglesia, la educación. Se metió en los medios de comunicación. Dios no es necesario, el Estado nos ayuda. La Biblia no la necesitamos, el Estado nos ayuda. No necesitamos pastores. Para todos ustedes en Suecia que hablan español, yo quiero que ustedes sepan que cuando yo llegué en 1984, septiembre de 1984 a Suecia, cuando mi tío que trajo a mi mamá a Suecia en el año 1984 en Suecia, ¿sabe dónde nos tuvimos que ir a registrar? Todas las comunas tenían pastorsexpeditionen. Nosotros tuvimos que ir a una iglesia evangélica protestante, a una oficina llamada la recepción, la expedición, la oficina del pastor, y ahí uno se registraba. Uno iba a la iglesia a registrarse, uno iba a pastorsexpeditionen. Esa era la presencia, esa era la influencia de la iglesia. Ya en esos años obviamente estaba decayendo, pero esa era la presencia de la iglesia, que el Estado necesitaba de la iglesia para poder saber y tener información de la gente, para poder cuidar de la gente, para poder administrar el número de personas que llegaban a una comuna, a un nuevo lugar. El Estado, el socialismo llegó a tomar tanto lugar en la sociedad sueca que al Estado se le dio un nombre idólatra, perverso y diabólico. Por eso al Estado sueco se le llama el Papá Estado. Así se le llama al gobierno sueco, al Estado sueco, el Papá Estado. Porque el Papá Estado te va a dar trabajo si estás cesante o estás sin labor. El Papá Estado va a educar a tus hijos. Si no tienes trabajo, el Papá Estado te va a ayudar con economía. Si estás enfermo, el Papá Estado te va a cuidar. Y si un día te divorcias, el Papá Estado te va a ayudar. Y si un día ya eres viejo, anciano y te tienes que pensionar, el Papá Estado. No necesitamos a Dios, no necesitamos la iglesia, no necesitamos la Biblia, no necesitamos pastores. El Papá Estado te va a cuidar. Eso fue perverso. Eso fue diabólico, eso fue más que una ingeniería social, esa fue una ingeniería de las tinieblas para revertir un país cristiano en un país hoy ateo. Por eso la iglesia tenemos que tomar responsabilidad por lo que está pasando en Suecia. Yo no le puedo echar la culpa a otros. Tampoco quiero usar el término culpa, pero no podemos echarle la culpa. La iglesia perdió y de alguna forma rindió su lugar en la sociedad. La iglesia que tendría que haber ido en contra del Estado y haber dicho, esto no se hace, esto está incorrecto, esto va contra Dios, esto va contra la Biblia, todo lo contrario. La iglesia comenzó a tomar la misma postura del Estado hasta que el presidente que tuvimos, socialista, Göran Persson, antes de dejar su presidencia desde el Riksdag, que es el Congreso sueco, renunció a la Biblia. Tuvimos una política, una mujer de izquierda, Gudrun Schyman, para todos ustedes que se acuerdan en Suecia, Gudrun Schyman, que gritaba en sus campañas, muerte a la familia, muerte a la familia. La familia no existe, porque cuando la familia existe,
La gente no confía tanto en el Estado necesita familias débiles para que la gente no tenga a quién recurrir, y cuando no hay familiares a quien poder pedir ayuda o recurrir, la gente obviamente acude al Estado. Gudrun Schyman se hizo famosa con ese eslogan que tenía, muerte a la familia, que muchas veces lo gritó desde Kungsträdgården como de Sergels torg. El Estado fue tomando lugar, los políticos fueron tomando de alguna forma más lugar, pero a la misma vez destituyendo a Dios del lugar que pertenece a Dios, a la Biblia. Pero también la iglesia fue rindiendo su lugar. Tuvimos iglesias donde tristemente el cristiano contemporáneo de hoy sueco, que vive en Suecia, tiene una actitud muy pusilánime frente a todo lo que diga el Estado. Hay un miedo al Estado en Suecia. Uno de los grandes miedos de un pastor en Suecia es salir en el periódico siendo ridiculizado. Uno de los grandes temores de los pastores en Suecia, de los cristianos en Suecia, es que el diario Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Canal 1, Canal 2, Canal 4, tengan una noticia acerca de un pastor de una iglesia. No hay temor y terror más grande de un cristiano, de un pastor y de una iglesia, es que salga una noticia en periódicos. ¿Y qué hizo el cristiano común y corriente? ¿Qué hizo el pastor sueco? Ahí me incluyo yo. ¿Qué hace una persona? Trata de no sobresalir, trata de no decir la verdad, trata de no decir nada que ofenda al Estado. ¿Por qué? Porque si ofendemos al Estado, el Estado tiene una herramienta de venganza que se llaman los medios de comunicación, y toda persona que se oponga al Estado, toda persona que se levante contra lo que el Estado de alguna forma está promulgando, inmediatamente esa persona la sellan a través de los diferentes medios de comunicación como un falso, como un hipócrita, como un ridículo, y te pueden hacer la guerra de una forma que tú no te imaginas, porque es un espíritu que trabaja detrás. Tú tienes que entender que detrás de los periódicos hay espíritus operando. En lo que respecta a radio, televisión, hay espíritus trabajando. Y en los países socialistas los medios de comunicación se usan como una herramienta de ejecución pública. Escucha lo que te estoy diciendo. En Suecia, por lo menos, todo lo que tiene que ver con periódicos, todo lo que tiene que ver con radio, televisión, es una herramienta de ejecución pública. A lo mejor en Suecia no te van a meter, bueno, por ahora en la cárcel, quizás no te van a cortar la cabeza, quizás no te van a meter ni te van a sentar en una silla eléctrica, pero en Suecia sí te van a hacer algo. Te van a ridiculizar, te van a difamar a través de los periódicos, radio y televisión. ¿Qué prefirió hacer el cristiano común y corriente? No decir nada, quedarse callado por temor a que el Estado diga algo de nosotros. Y cuando el Estado se dio cuenta que la iglesia perdió la valentía, el Estado entendió que ahora podía tomar control. Porque cuando una persona pierde el temor de Dios, deja de ser valiente, porque nadie es más valiente que alguien que tiene temor de Dios, porque la persona que tiene temor de Dios siempre va a ir en contra de lo que diga un faraón, siempre va a ir en contra de lo que diga un dictador, y siempre va a ir en contra de la corriente del mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de Cifra y de Fúa? ¿Qué dice la Biblia? Cuando Faraón dijo, van a matar a todo niño que nazca a las hebreas. Si es niña la dejan vivir, si es niño lo matan. ¿Qué hizo Cifra y Fúa? Dice la Biblia que ellas temieron a Jehová. Ellas temieron a Dios. Ellas temieron a Dios. Y dijeron, no podemos matar a un niño. Vamos a ir en contra de lo que dijo Faraón. Cuando a Pedro y a Juan los amenazan de que si ellos predican, los van a meter en la cárcel y los van a azotar, ¿qué dicen ellos? Nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Nos conviene obedecer a Dios antes que a los hombres, porque cuando una iglesia, cuando los cristianos pierden el temor de Dios, se vuelven cobardes, porque nadie es más valiente que alguien que le tiene temor a Dios, porque cuando tú tienes temor a Dios prefieres morir antes que rendirte ante un engaño del Estado. Por eso es muy importante nunca perder el temor de Dios. Así que la iglesia de alguna forma fue creando ese vacío que de alguna forma el enemigo trató de comenzar a llenarlo. ¿Y cuál fue la cosecha que tuvo Suecia?
¿Cuál fue la cosecha? Políticos corruptos que no son otra cosa que una majada de actores que la juegan y que solamente hacen un teatro, un espectáculo de compasión sin tener amor por su pueblo ni por su tierra, que se sirven a sí mismos de la gente y que no hacen otra cosa que asegurarse en sillas de políticos para tener asegurado el futuro suyo personal, económicamente, y el de su familia, pero que se han olvidado completamente del dolor que está sintiendo y viviendo una nación. A toda la gente en Suecia se los quiero decir: Du kan inte lita på staten. Pappa staten har misslyckats. Pappa staten har misslyckats. Det är tid och nu är läget för att ropa till Gud och be Gud att hjälpa oss. För pappa staten har misslyckats. Glöm moderater, glöm socialdemokrater, glöm EU, glöm politiker. De kan inte hjälpa oss. De kan inte hjälpa oss. De kan inte hjälpa Sverige. Det är nu vi måste resa oss upp i bön och i fasta och tro Gud om en väckelse. El papá Estado, le estoy diciendo a la gente que habla en sueco, ha fracasado totalmente. El papá Estado no tiene forma de cómo ayudar a su pueblo, a la sociedad. Ha fracasado total, neta y completamente. Los políticos lo único que han hecho es servirse a sí mismos y se han olvidado de su pueblo. Se soltó una agenda en Suecia para que entraran emigrantes de una forma tan desproporcionada, gente de la guerra. Y en estos días Suecia tiene que entender que si Suecia no se humilla, va a venir más dolor, porque más encima el sueco, con todo lo que está pasando en Suecia, se sigue jactando. Yo fui con Leila a comprar en estos días antes de viajar. Estábamos en Suecia, necesitaba una camisa y fuimos a Jakobsberg a comprar una camisa que necesitaba. Cuando estoy en el negocio hay unos suecos hablando mal de Estados Unidos. No sé si se lo conté a Leila está aquí al frente mío, no sé si se lo conté a ella, pero estaban estos dos suecos hablando, un hombre y una mujer. Y el hombre le dijo a la mujer, le dijo al hombre: Estados Unidos, hablan de que nosotros tenemos explosiones y que ocurren cosas en Suecia, pero nosotros nunca hemos tenido, dijo la sueca al hombre, nosotros nunca hemos tenido en Suecia, Leila. Le dice la mujer a él, y yo estoy ahí donde me compré la camisa. Lo que nosotros nunca hemos tenido y nunca vamos a tener son las masacres en la escuela. Eso que ellos tienen en Estados Unidos, las masacres en la escuela, nosotros nunca hemos tenido y nunca lo vamos a tener. Cuando ella dice eso, a mí me saltó algo. Había mucha gente y yo estuve a punto de acercarme y decirle: mira, ten cuidado con lo que dice, porque no es una cuestión si es que esto va a ocurrir, es cuestión cuándo va a ocurrir con todo lo que estamos viviendo en Suecia. Pero a veces yo me acuerdo de los consejos que me da Leila: tranquilo, Rodi. A veces Leila me dice tranquilo porque hay cosas que me generan un poco de enojo. Y ahí yo dije: no, me voy a tranquilizar y no voy a decir nada. Pero yo le quería puro decir a esa mujer: ten cuidado lo que estás diciendo, porque con todo lo que estamos viviendo en Suecia, tú no tienes idea. Pero esto fue lo que ella le dijo a él. En Estados Unidos hablan de que en Suecia explotan bombas, pero nosotros nunca hemos tenido y nunca vamos a tener lo que hay en Estados Unidos, masacres en la escuela. Bueno, la tuvimos recién. Ya van 10 muertos en una escuela, jovencitos. Y escuchando las noticias, no se sabe si el número va a ir escalando de muertos. Ten cuidado, Suecia, porque si hay algo que caracteriza al sueco, el sueco en medio de todo el dolor es jactancioso. Suecia se cree el país más limpio del mundo.
Un sueco decía en radio, hablando de Latinoamérica, decía, fui de vacaciones a Latinoamérica, pero no se debería llamar Latinoamérica, se debería llamar Latrín América. Latrín significa letrina, la letrina América. En radio, recuerdo cuando voy escuchando la radio y recuerdo buscar el número de la radio para llamar a decir, ¿cómo puedes decir esto de los latinoamericanos? Di algo de los musulmanes. A los musulmanes no los tocarías nunca. A los musulmanes nunca dirías de un país musulmán algo así, pero de los latinos sí. Un hombre en radio, decía él, fui de visita a Latinoamérica, pero se debería llamar Latrín América. América letrina, de baño. Y él decía después en la radio, quería puro llegar a mi Suecia, que es tan limpio, ningún país es tan limpio como Suecia. Eso es jactancia, eso es arrogancia. He escuchado suecos decir, tenemos el país más ordenado, en nuestro país no hay violencia, en nuestro país hay justicia social, ningún país es más justo que Suecia, en nuestro país cuidamos de los débiles. ¿Cuántas veces el sueco, cuántas veces en la sociedad sueca no se jactó alguien en radio, televisión? ¿Cuántas veces un político no se jactó de que nuestro país era ordenado, limpio y que en nuestro país no había violencia? Por eso es importante recordar las palabras de Ezequiel capítulo 7 y por eso yo creo que tenemos que hacer una cadena. Ahora no tengo tiempo para explicarte la cadena que se está hablando aquí en Ezequiel 7:23, pero vamos a tener que hacer un cerco nosotros por Suecia y por Europa. Pero dice Ezequiel 7:23, haz una cadena porque la tierra está llena de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Pero mira lo que Dios dice que va a hacer, mira el juicio que Dios trae en este pasaje. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos. Mira, Leila, lo que dice, cómo Dios hace cesar la soberbia de los poderosos. Mira cómo Dios le habla a los soberbios. Dice, les voy a traer a los perversos de las naciones, que les tomen las casas y las ciudades, para de esa forma hacerles cesar la soberbia a ellos. Y dice luego, y sus santuarios serán profanados. Cuando yo escucho esa palabra y yo miro Suecia, su santuario, cuando ustedes van a Europa hoy, iglesias que experimentaron avivamiento en el pasado son bares, iglesias que tuvieron avivamiento son discotecas, pero iglesias en Suecia, atención a lo que voy a decir, cuando llegaron estas personas de diferentes naciones a Suecia, iglesias donde hubieron cultos en el pasado son mezquitas hoy. Son mezquitas hoy. Iglesias que tuvieron avivamiento son mezquitas hoy. Tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Lo que más nos hacen falta hoy en Suecia es iglesias, pastores, hombres, mujeres de Dios que se siembren, que amen la tierra, que amen las ciudades, que hagamos algo por nuestra tierra. En este momento, los políticos, prepárense, va a venir ahora un abanico de políticos que no van a tomar responsabilidad porque ellos pertenecen dentro del grupo de personas que deberían ser los primeros en decir hemos fallado, pero los soberbios nunca reconocen sus errores. Los políticos ahora, toda lágrima que le veas a un político es solamente una actuación, porque recuerda que los políticos nunca piensan en generaciones. Los políticos nunca piensan en sus generaciones. Ellos todo lo que hacen es pensando en las próximas elecciones. A los políticos no les importan generaciones. Su único enfoque son elecciones, que los vuelvan a elegir para no perder poder, que los vuelvan a reelegir para no perder su posición que tienen y su estatus político, su estatus financiero que ellos de alguna forma han obtenido. Pero yo quiero tomar responsabilidad. Yo le quiero decir hoy a Dios, Dios, te hemos fallado.
hemos pecado contra ti. Yo y mi pueblo hemos pecado. Yo y mi pueblo te hemos fallado. Yo, como pastor, te he fallado. Mi iglesia te ha fallado. Mis consiervos, pastores en Suecia, de diferentes culturas, nacionalidades, te hemos fallado. Hemos sido cobardes, Señor. Hemos sido cobardes. Y hoy, Señor, nos queremos volver a ti en humillación y en arrepentimiento. Señor, recordando las palabras de 2 de Crónicas 7:14, que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos y voy a sanar su tierra. Señor, ten piedad de Suecia, ten piedad de Estocolmo, ten piedad de nuestra nación, ten piedad de Örebro, Señor, de todas esas familias que acaban de recibir la llamada de que su hijo no vuelve más a casa. Todas esas familias que están esperando una noticia de su hijo, de su hija, y que fueron asesinados con diferentes balazos en su cuerpo. Todas esas familias que hoy no van a tener a su hijo y a su hijo de regreso a casa, que van a tener que estar con un luto todos estos días. Señor, no habíamos tenido una masacre como esta nunca en la historia sueca. Sí habían pasado un camión matando gente, sí hemos tenido explosiones, y esto ha ido escalando, Señor. Hemos sido soberbios. Los políticos, yo y los políticos hemos sido soberbios, yo y mi tierra hemos sido orgullosos, hemos sido altivos, hemos sido arrogantes como tierra, hemos sido arrogantes contra ti, hemos sido soberbios contra ti. Hemos querido confiar más en el hombre, hemos querido confiar más en nosotros, en nuestra sabiduría y en nuestra inteligencia más que en ti. Pero hoy nos humillamos, Señor, y te pedimos, ten piedad de Suecia. Porque sabemos, Señor, que estos espíritus trabajan en un efecto dominó. Esto va a activar a otro, que va a activar a otro y que Satanás quiere activar a otro. Señor, hoy cancelamos el obrar de las tinieblas. Hoy nos volvemos en contra de todo trabajo satánico y diabólico que se está operando en este momento y que se está tejiendo, Señor, detrás de los telones. Todo trabajo, cualquier ingeniería espiritual que el enemigo está obrando en este momento, para poder activar nuevos asesinos, nuevos terroristas, para activar en este momento una cadena de asesinatos, de secuestro, de violaciones. Señor, mira a la tanta joven violada en Suecia. Nunca habíamos tenido tanta jovencita violada en nuestra tierra. Nunca habíamos tenido tantas explosiones en apartamentos y en casas. Nunca habíamos tenido tanto joven de 13, 14, 15 años con una pistola en la mano disparando a otro niño para quitarle un teléfono. Señor, nunca habíamos tenido tanta muerte y tanta matanza. Señor, perdónanos, te hemos fallado. Yo y mi pueblo te hemos fallado, yo y la iglesia te hemos fallado. Papá, en este momento, yo en este corazón que se humilla delante de ti, yo te pido, papá, que tengas misericordia de Suecia. Que tu venganza sea, Señor, lo que dice Romanos 5:20. Ninguna venganza, Señor, es mejor que Romanos 5:20. Padre, yo te pido la venganza de Romanos 5:20. Y espero no equivocarme, pero que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Padre, que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Señor, véngate de Suecia derramando un avivamiento. Merecemos castigo, merecemos el juicio. Señor, yo no estoy diciendo que es injusto lo que nos está pasando. Yo no estoy diciendo que no lo merecemos. Yo no estoy diciendo que no somos dignos, Señor, pero en tu bondad, en tu misericordia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y yo te pido en este momento, Señor, que derrames un avivamiento poderoso en nuestra tierra, que venga un derramar del Espíritu, que venga una lluvia del Espíritu Santo sobre nuestra tierra. Fader, jag ber om väckelse över vårt land. Fader, jag och mitt land, vi omvänder oss till dig. Vi har felat dig, Gud. Vi har varit högmodiga. Vi har gått emot ditt ord, jag, pastorer, församlingar. Vi kristna har gått emot ditt ord. Vi har gått emot dina principer. Men vi omvänder oss till dig, Fader Gud. Jag ber om nåd. Jag ber om nåd, Fader Gud. Jag ber om väckelse för vårt land. Gud, vi behöver väckelse i vårt Sverige. Fader, vi har gett dig ryggen. Fader, men vi omvänder oss till dig. Fader, vi har felat dig. Vi har varit högmodiga. Vi har varit arroganta mot dig, Fader Gud. Men vi ödmjukar oss inför dig. Fader, vi ödmjukar oss inför dig. Och vi ber Gud, förlåt oss våra synder. Fader, förlåt oss våra synder. Vi omvänder oss till dig och vi ber Gud. Vi ber Gud för Sverige. Vi ber om väckelse, nya församlingar, nya pastorer. Vi ber för ungdomar i vårt land. Vi ber för de muslimska ungdomar att de kan lära känna den sanna Guden som är Jesus Kristus.
Padre, yo te pido que en todo esto que está ocurriendo en nuestra tierra, que toda la gente que está entrando de diferentes naciones, nacionalidades, todo lo que está entrando de países musulmanes, Señor, te conozcan, que venga un avivamiento en medio de la comunidad musulmana, que ángeles se comiencen a aparecer, que si la iglesia no le predica a esa gente, Señor, tú te vuelvas a aparecer como lo hiciste con Saulo de Tarso. Envía a tus ángeles, Señor, a hablar de alguna forma en sueños y visiones. Aparécete a este pueblo musulmán, Padre, que venga un despertar a nuestra tierra como nunca lo hemos tenido antes. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús por nuestra tierra y por nuestra nación, que venga un despertar y que venga un avivar. Señor, que despiertes nuevamente una generación de valientes. Despierta a los valientes, despierta a los valientes. Gente valiente que se ponga por Dios y no por el Estado. Gente valiente que se ponga por la palabra de Dios y no por los principios de este mundo. Gente valiente que se atrevan a ir contra la corriente. Despierta jóvenes valientes que vayan en contra, Señor, de este mundo. Despierta, Señor, valientes guerreros que vayan en contra de lo que dicen los políticos. Que si tu palabra dice que algo, Señor, es pecado, lo llamemos pecado, no importando las amenazas y no importando las difamaciones y no importando cuánto nos puedan ridiculizar. Padre, que tengamos más temor de ti, que tengamos más temor de Dios que temor de los hombres. Padre, yo te pido, papá, en esta hora, despierta nuestra tierra, despierta nuestra Suecia, despierta nuestras iglesias, despierta nuestros pastores. Padre, que esto traiga un despertar de conciencia, que venga un despertar espiritual a nuestra nación. Papá, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y Señor, desde acá donde yo me encuentro, yo te pido, Señor, que venga un mover de gloria sobre nuestra tierra y que se cumpla la palabra de Isaías capítulo 60. Padre, que un día tengamos Isaías 60, verso 18. Aunque yo sé que a lo mejor no está dentro del contexto de lo que estamos viviendo en Suecia, pero que esta promesa y que esta palabra de alguna forma la podamos profetizar sobre nuestra tierra. Isaías 60, 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Padre, yo te pido que esta promesa se nos cumpla en nuestra tierra. Padre, yo te pido que en nuestro territorio nunca más se escuche de violencia, de destrucción ni de quebrantamiento. Que tú seas Dios guardando nuestra nación. Y te pido nuevamente por todas esas familias en Suecia que están diciendo en este momento y que están preguntándose si su hijo volverá o no volverá a casa, Señor, y todas esas familias que están batallando ahora con sus hijos en los hospitales, en las emergencias, porque no saben si sus hijos van a vivir. Padre, yo te pido fortaleza para las familias y que ahí en Örebro, donde fuimos con el pastor Héctor, con Leila, con pastora Anne, donde hemos ido tantas veces con la pastora Alison, Padre, ahí en Örebro, donde hemos enviado gente a predicar también. Padre, trae un despertar, papá, trae un despertar, trae un despertar. Que sea un lugar donde podamos plantar una iglesia lo más pronto posible, que pueda ser un lugar donde podamos plantar nuevas iglesias. Padre, yo cubro en esta hora, desde el norte al sur, aplicamos el cerco de la sangre de Cristo. Y Señor, hoy le hacemos un círculo a las ciudades. Declaramos la palabra de Ezequiel capítulo 7, haz cadena. Vamos a hacer una cadena de protección, vamos a hacer un círculo que va a marcar una cadena de oración, una cadena de ayuno, una cadena de intercesión. Padre, yo pido en este momento que hagamos algo, que tú, Señor, nos des estrategias. Y por eso en este momento te pido, Pastor Héctor, Pastora Anne, que se pongan inmediatamente allá en Estocolmo, se pongan en contacto ahora mismo. Y a lo mejor ahí, Leila, mi amor, si tú puedes ir escribiendo al grupo de Suecia, que podamos ir haciendo una cadena ya de ayuno, de oración mañana, que comience ya inmediatamente, que cada iglesia vaya tomando un día de oración, de ayuno, leyendo estas palabras, humillándonos delante de Dios, profetizando, pidiendo cobertura, marcando nuestras ciudades. Padre, yo cubro en este momento IMC Estocolmo, Karlstad, Gävle, Gotemburgo, Karlstad, Señor, Norrköping, Västerås. Padre, vamos cubriendo todas las ciudades y vamos cubriendo nuestra nación en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar rápidamente. Leila se está poniendo en contacto ahí con los pastores de Suecia en este momento
para que ya inmediatamente mañana cada iglesia vaya tomando un día de ayuno, vayamos orando por nuestra tierra. Tenemos que humillarnos, tenemos que levantarnos, orar y tenemos que reprender al diablo. Después de humillarnos y arrepentirnos hay que reprender a Satanás. Y por eso yo le hablo al espíritu de la muerte, a ese manto de oscuridad, ese manto de muerte que quiere venir sobre nuestra Suecia. Padre, hoy nosotros nos levantamos y declaramos la palabra de Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, sobre nosotros, dice el Señor, amanecerá Jehová, y sobre nosotros va a ser vista la gloria del Señor. Levantémonos a resplandecer. Cada vez que hay oscuridad, Dios espera que la iglesia se levante. Cada vez que hay tinieblas, Dios espera que la iglesia resplandezca. Vamos a resplandecer en la oscuridad, nos vamos a levantar a marcar una diferencia en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por un mover de gloria, y profetizamos. Recuerden que Dios nos habló de 3 cosas que se hacen en una tierra. Número 1, uno se humilla, uno se arrepiente, uno confiesa el pecado. 2, después de humillarse, uno resiste al diablo, uno comienza a atar las potestades inmundas que se mueven en la tierra. Y 3, hay que comenzar a profetizar sobre la tierra. Hay que profetizarle al valle de los huesos secos. Hay que comenzar a profetizar que la tierra violenta se va a volver una tierra de paz, que la tierra donde hay perversos se va a volver en una tierra de gente justa, que las tierras, los territorios en Suecia que hoy están vacíos, ausentes de la presencia de Dios, Dios en ese lugar va a resplandecer con iglesias y con hijos. Que los lugares más violentos en Estocolmo se van a volver en centros de avivamiento, y que los lugares más secos Dios nos va a guiar a abrir pozos, y Dios va a abrir los cielos y va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Humillación, guerra espiritual y profecía. Esa es una triple clave del espíritu: humillación, guerra espiritual y profecía. Nos comenzamos a levantar y a despertar en oración. Iglesia, despierten, no dejemos que las tinieblas avancen. En el nombre de Jesús, les bendigo en este día, y seguimos orando, seguimos clamando y le seguimos creyendo a Dios por un mover de gloria. Bendiciones, iglesia. Gracias por haber estado en esta transmisión. Gracias por ayudarnos en oración. Y a todos ustedes en diferentes partes del mundo, si Suecia de alguna forma ha sido de bendición para ti, a través de algún misionero en el pasado que plantó la iglesia allá en Chile, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, si de alguna forma mi vida con Leila, nuestra iglesia en Estocolmo, Suecia, han sido de una bendición para ustedes y hemos podido de alguna forma bendecirles, por favor les ruego levantar a nuestra nación, Suecia, y bendecirla en oración. Mis amados de acá, este aeropuerto donde me encuentro, les bendigo. Gracias por estar orando y por ayudarnos, que Suecia vuelva a tener un despertar y un avivamiento. Dios con ustedes. Bendiciones.